Hola, mi nombre es Marco Carvajal y esta es la explicación del funcionamiento de mi programa de la hoja de trabajo número 2, que es una calculadora postfix. Entonces mi programa consta de 6 clases. La primera es la interfaz de usuario, que es donde se encuentra el menú. La segunda es la interfaz de la calculadora postfix, luego la implementación de esa calculadora, la interfaz de la pila con valores genéricos, luego la implementación de esa pila usando vectores como el método de almacenamiento y por último la clase que se encarga de leer archivos, que es en este caso para los archivos .txt donde van a venir las operaciones. Entonces, yo ya hice las pruebas, algunas pruebas unitarias para mis clases, que son las que se encuentran aquí. Entonces, como se explica más a fondo en el documento de PDF que dejé en el apartado de pruebas, hice algunas queriendo que dieran errores porque sé que algunos métodos van a tirar excepciones. Entonces, por ejemplo, esta de aquí tira excepción porque hay demasiados operandos, esta porque hay demasiados operadores y esta porque es una división dentro de cero. Y de ahí en este método porque no es una operación postfix válida porque tiene una letra y no solo números y operandos. Operadores y operandos, perdón. Y de ahí esta de aquí es el test en el caso en el que sí está en el formato correcto y aquí todo quedó positivo. Y también aquí está el test para las listas donde está todo, donde la operación es correcta y también quedó positivo el test. Y luego para el vector stack, todas las operaciones quedaron, los métodos quedaron todos aprobados. Entonces, pasando ya al funcionamiento del programa como tal, solo voy a cerrar todo esto acá. Esta es la clase principal, entonces si le doy aquí a correr, nos va a abrir un menú que tiene 3 opciones. La primera opción del menú es la opción de ingresar una ruta para un archivo de texto. Entonces aquí si le doy la opción número uno, es para leer un archivo de texto, la segunda opción es para realizar operaciones y la tercera para salir del programa. Hay programación defensiva, entonces si meto texto cualquiera, me dice que es un error, o si meto un número que no está entre las opciones, también me dice que la decisión no es válida. Ahora, para probar el programa, creé estas 4 documentos de texto. Este primero son todas operaciones válidas que tienen que tener respuesta. Este segundo son todas operaciones inválidas. Estas tres están en formato postfix, pero son inválidas porque no son matemáticamente correctas, ya sea porque tienen muchos operadores, muchos operandos, o porque es una división dentro de cero. Y esta de aquí no está en formato postfix. Luego el test 2 lo dejé vacío solo para ver qué pasa si no entra ninguna operación. Y el último es una mezcla de válidas, que son estas dos, e inválidas, que son estas dos. Entonces, para probar ya el programa, le voy a dar a leer archivo de texto. Aquí me pide que ingrese la ruta. Entonces yo tengo la ruta por acá. La copio, la pego, Control Shift V. Y entonces me dices que se han leído 7 operaciones. Y ahora le doy a realizar operaciones. Aquí me da el resultado de las 7 operaciones. Entonces todo está funcionando correctamente. Ahora yo le puedo dar a leer archivo de texto nuevamente. Y le meto el siguiente archivo, que es el uno. Se han leído las 4 operaciones, estas 4 son las que no funcionan, entonces si yo le voy a realizar operaciones, cabal me da los 4 errores. Y aquí se puede ver, los primeros 3 eran errores matemáticos, entonces cabal dice no se pudo resolver, no se pudo resolver, no se pudo resolver. Y el cuarto era que no está en formato postfix, o sea, el formato no era válido porque hay una letra, entonces cabal me dice que la operación no es válida. Ahora si yo le doy nuevamente a leer archivo de texto y le meto el siguiente, que sería el 2. Me dice que se ha encontrado el archivo, pero este no tiene ninguna operación. Entonces, si yo quiero realizar operaciones, no me va a dejar porque no hay ninguna operación. Y por último, tenemos el cuarto, que es el 3. Y entonces aquí están leídas las 4 operaciones. Y si le voy a realizar las operaciones, cabal, la primera y la tercera se realizaron. La segunda no se pudo resolver porque era una división dentro de cero. Y la cuarta no es válida porque tenía una letra. Entonces, y por último, la opción 3 para salir del programa. Y ahí se cierra el programa. Entonces, ese es el funcionamiento de mi programa utilizando la calculadora que yo implementé. Y ahora intercambié con Diego Sarmiento, con Daniel Sarmiento, perdón, esta es su calculadora. Solo le tuve que cambiar una línea, que es esta de aquí, y la cambié porque para mi vector stack se llama vector stack y el de él se llama stack vector, pero ahí todo lo demás es lo mismo. Entonces, esta le puse calculadora postfix 1. Entonces, si aquí le pongo aquí 1 y le doy a correr, vamos a probar mi programa con la calculadora de alguien más. Entonces, ahí se está corriendo. Y ahí ya se ejecutó. Entonces ahora le puedo leer archivo de texto. Y si le meto la ruta del primer archivo de texto, se leen las 7 operaciones, realizar operaciones. Y que ahora aquí están los resultados de las 7 operaciones. Entonces, esta es la prueba de que mi programa funciona tanto con mi implementación como con la implementación de los demás. Y eso sería todo. Muchas gracias.